Recorra Perú entre el 18 y el 21 de enero. Bueno, es parte del ambiente previo a la llegada del Papa, tanto a Perú como a nuestro país. Queremos abordar lo que va a ser esta visita pastoral. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta noche aquí en el debate de Vía Pública. Primero a Nemo Castelli, sacerdote jesuita, capellán de la Fundación Vivienda. Nemo, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muy buenas noches también. Valeria López, quien es vaticanista y vocera de Voces Católicas, además de académica de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar aquí también. Buenas noches, muchas gracias. Y Claudia Leal, académica de Teología de la Universidad Católica. Claudia, también muchas gracias por estar aquí esta noche. Hola, Patricia. Bueno, estos últimos días hemos estado escuchando varias informaciones, también de los preparativos para lo que es la visita del Papa, también críticas que van surgiendo. Lo decía yo, parte del ambiente previo a la llegada del Papa Francisco a nuestro país. Quería partir preguntándoles primero, ¿por qué ustedes creen que el Papa Francisco viene a Chile? ¿Por qué ha optado por este país, para este viaje? Valeria. Bien, creo que el Papa Francisco viene a Chile en primer lugar porque considera que el mensaje que él tiene para traernos llega en un momento oportuno, ¿no es cierto? Lo estamos esperando, fue invitado muchas veces por el gobierno, por la conferencia episcopal, y finalmente hay un tema de agendas y todo, y quería terminar con su eje del Pacífico, digamos, en la visita al continente y visitar Chile y Perú en forma conjunta. El Papa en general escoge los lugares que visita también porque considera que lo que él tiene para decirnos, nosotros lo estamos esperando y lo necesitamos, ¿no es cierto? A los católicos nos viene a confirmar en nuestra fe, a impulsarnos, a renovar nuestro apostolado, pero además tiene un mensaje para todo Chile, ¿no es cierto? También para los que no son cristianos o no creyentes, porque el mensaje del Papa tiene un contenido social y humano muy profundo. Entonces, esta cultura del diálogo que él ha propiciado y del encuentro, es lo que él nos viene a transmitir en este viaje. ¿Es un desafío para el Papa venir a Chile? Lo digo por el ambiente previo, por las críticas que también vemos en temas de abuso sexual, pero también manifestaciones que algunos grupos están preparando para cuando llegue acá a nuestro país. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo pienso que sin duda es un desafío, pero no es un desafío desconocido para él. Tampoco es un papa que busque escenarios donde se siente muy a gusto, no es un tipo que ande buscando su zona de confort, por el contrario, para mí es inolvidable esa primera visita que él hace como papa a Lampedusa, ¿no? Es muy simbólica, es un grito, es una manera de decir, mira, ciertas realidades que son invisibles las vamos a poner sobre la mesa. Este Papa no se achica, y en eso a mí no me extraña que no esté tan preocupado de lo que suscitan tanto como deseo de una parte de una comunidad creyente y también no creyente, y también como oposición. Tal vez lo más importante, y que es como señal, yo no sé en verdad por qué viene, o sea, no sabría interpretar la intencionalidad de venir a Chile y a Perú, pero al menos los lugares que escogió nos dan una señal. Este Papa tiene en el corazón muy profundo la realidad de la migración, y por eso va a Iquique, un tema que para los chilenos todavía tenemos puesto a la espalda y no nos hacemos cargo, más allá de creer que es solamente un problema de seguridad, que es la relación entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Va a Temuco, bueno, y Santiago, siendo la capital, era medio evidente que fuera hacia allá. Pero las otras dos ciudades no son las más grandes, tampoco son las más populosas. Sí, la Araucanía es la región más pobre, y en Iquique, que ha ido agarrando fuerza como lugar de noticia por la migración. Yo creo que ahí nos está dando una señal respecto a lo que le importa y por qué escoge esos lugares. Por otro lado, desde el primer momento, desde que fue elegido, ¿no? El gobierno chileno siempre, constantemente le manifestó la invitación. Entonces, también es una manera, creo yo, de responder a esa constancia, ¿no? Sí. ¿Cómo ven ustedes el tema de que a medida que se va acercando el viaje vayan también apareciendo más críticas en lo que se refiere al modo en que enfrenta o ha enfrentado en el pasado la Iglesia Católica los casos de abusos? ¿Creen que ese va a ser un tema que va a estar en cierta medida ensombreciendo la visita? Para nada. A mí, yo he disfrutado realmente la manera en que han ido apareciendo ciertos reportajes de investigación periodística que evidentemente han sido preparados durante mucho tiempo y salen a la luz justo en este momento, ¿no? O sea, aquí nada es casual, ¿no? Entonces, es una visita en un mundo globalizado, donde Internet, donde los medios tienen la voz cantante, diría yo. Y creo que eso es súper importante, creo que eso le va a dar un toque de horizontalidad a la visita, un toque democrático, nos va a ayudar también a visibilizar la pluralidad interna de la Iglesia, ¿te das cuenta? O sea,
una institución religiosa solo es creíble cuando expone con una cierta naturalidad y con responsabilidad su pluralidad interna. Sí, exactamente. Es un gran desafío, digamos, recibir al Papa en un escenario que tiene sus complejidades. El tema de los abusos sexuales no está instaurado ahora en estos últimos 6 meses que estamos preparando la visita del Papa. Es un tema que le duele a la Iglesia desde hace muchos años atrás. Entonces, este don enorme que tiene el Papa Francisco de hacer visibles a los invisibles, ¿no? Como se ha dicho. Entonces, las personas que más sufren, estas periferias existenciales de las que él habla, donde, o sea, por Dios, o sea, la gente que ha sido víctima de abusos sexuales forma parte también de esas periferias, y el Papa logra, con su visita a Chile, volver a enfrentarnos a este tema, como sociedad y como Iglesia, ¿sí? Y ser mejor Iglesia. Porque en la medida en que lo vamos conversando, lo vamos debatiendo, nos vamos enfrentando con los errores, lo que se pudo haber hecho mejor, lo que se hizo de frentón mal, nos ayuda a crecer y a ser mejores como Iglesia y como sociedad. ¿Y por qué creen ustedes que un grupo importante de víctimas no está satisfecho con lo que ha sido el actuar del pontificado en lo que se refiere a este tema? Mira, honestamente yo pienso que cuando hablamos de este tipo de vulneración, ¿no? Cuando hablamos de abuso de autoridad, de abuso de conciencia, hay que ser muy humilde y saber de antemano que nada de lo que se haga para reparar el daño va a ser suficiente. Nada. Los católicos o los chilenos podemos evaluar lo que se ha hecho. Algunos están satisfechos, otros no. Pero nada de lo que se haga será suficiente para reparar un mal de este tipo, ¿no? Y es la oportunidad de mostrarlo de nuevo, de mostrar esa voluntad. Algo que a mí me surge es que, estando de acuerdo con Claudia, me parece que no es el foco, porque yo creo que nos hace mucho bien todos los que se han atrevido y han podido enfrentar públicamente que tienen algo de volver a victimizarse y encarar a la Iglesia, a la que yo también formo parte, nos pusieron el dedo en la herida. Yo quisiera agradecerle a todos los que se han atrevido a encararnos, a los pastores, a encarar a la Iglesia y a exponerse públicamente, porque esto era un gran tapado de la Iglesia y también de la sociedad occidental. O sea, la gran mayoría de los abusos son hechos en contextos de familia, de gente heterosexual activa. Una mínima parte para escándalo, porque además son personas que se dicen que están a servicio de los otros, han sido compañeros míos sacerdotes. Y en ese sentido yo creo que esto nos empaña la visita, como dice Claudia, nos hace mucho bien para crecer, para ponerlos a ellos en primer lugar, y sabiendo que probablemente nuestros esfuerzos no van a ser suficientes, no dejar de hacer el esfuerzo de reparar, de reconocer. ¿Pero qué más? ¿Qué sienten ustedes que se podría, o que la Iglesia Católica podría tomar una actitud distinta, o desde el mismo Vaticano? Lo digo, por ejemplo, leyendo argumentos que entrega Juan Carlos Cruz, víctima, sabemos del caso Caradima. Decía en una entrevista, tienes algunos que han cometido abusos sexuales a menores como Precht y que ahora están volviendo al ministerio. John O'Reilly está condenado y se pasea por todas partes. Caradima está en un retiro dorado. El Papa, al mayor encubridor de pedófilos, Bernard Lowe, le hizo una misa el jueves pasado y la presidió, y mandó a disgusto al cardenal australiano George Pell, su mano derecha, al Melbourne, donde va a ser juzgado por encubrir abusos, sino por abusos que hizo él mismo. Son todos casos muy diferentes, en todo caso, los que se mencionan ahí, y ciertamente, o sea, la Iglesia tiene una justicia, ¿no es cierto?, con sus procedimientos. Hay personas que han cumplido su condena, y que una vez que se cumple la condena, como cualquier reo en la sociedad civil también, cumplida su condena, tiene derecho a reinsertarse. Ahora, obviamente la Iglesia tiene que hacer un trabajo muy fuerte en términos de protección y prevención, ¿no es cierto? Que es donde yo creo que se ha ido apuntando ahora, no solo en llevar adelante los procesos sobre las personas que ya están denunciadas o acusadas, sino también en todo un camino para hacer los lineamientos, los protocolos, que cada diócesis tenga una oficina de prevención, la formación de agentes pastorales también en ese sentido. O sea, es un camino largo por recorrer, y coincidiendo con lo que decía recién Claudia, es muy difícil visualizar en qué minuto vamos a lograr satisfacer toda la expectativa de reparación de las personas que han pasado por algo así. Ahora, si bien ese daño, y lo reafirmo, es irreparable, ¿no? Demanda de nosotros un compromiso a futuro. Pienso que
quizá, ¿no? Me imagino, esta visita puede ser una buena instancia para que los poderes de la sociedad, las distintas voces, ¿no? Se sienten a la mesa y discutan consensuadamente medidas a largo plazo. Poco tiempo atrás, no sé si te acuerdas, Jimmy Hamilton socializó la iniciativa de que los delitos de abuso sexual a menores de edad fueran imprescriptibles. A mí esa cuestión me parece fundamental, ¿eh? Fundamental. Es importante que todos estemos detrás de él, es importante que caminemos en esa dirección. Bueno, lo tiene que hacer el Senado, lo tiene que hacer la Iglesia, lo tienen que hacer los cuerpos intermedios, los medios de comunicación, por cierto. La Iglesia ya tiene la posibilidad de levantar la prescripción en los delitos que se llaman delita graviora, ¿no es cierto?, los más graves, que en el caso de Fernando Karadima fue justamente lo que permitió que, si bien en la justicia civil no pudiera tener condena, en la justicia canónica sí recibió una condena. Sí. Entonces, esas son cosas que en una manera de aprender muy dolorosa hemos podido ir avanzando, ¿no es cierto? Hay otras cosas que, a propósito de la visita al Papa, que yo creo que como sociedad chilena hemos ido aprendiendo. Que haya oposición a su visita, que haya gente crítica, a mí me parece que habla de un pueblo más maduro. Y sacar y borrar todo atisbo de clericalismo. La condición de posibilidad del abuso es que yo crea que los curas estamos entre Dios y las personas. Porque eso da pie para abuso de conciencia, para abuso de poder, siendo que el abuso sexual es el punto de llegada, no el de partida. Y no hay que extrañarse que haya oposición y que haya pensamiento distinto dentro de la sociedad chilena, incluso dentro de la iglesia, como recordaba Claudia, que somos una iglesia diversa, que podemos disentir. Y no extrañarse eso no es un problema, es parte de la vida de la iglesia desde el año 1. Entonces, también yo creo que la oposición nos hace bien. Ahora, sería un aporte entonces que el Papa Francisco se reuniera acá, aprovechando esta visita a nuestro país, con víctimas de abusos. Bueno, algo de eso dejó ver el vocero del Vaticano, que no estaba previsto, pero que no, dijo que no es imposible. Es imposible que ocurriera. Y creo que sería un gran signo muy potente que lo hiciera. Lo han hecho papas anteriores, Benedicto XVI, que fue el primero que lo encaró. En muchos países se reunió con víctimas. El mismo Francisco en Santa Marta hizo una misa con víctimas de abusos y los ha recibido dentro y fuera de la Santa Sede. Creo que nos haría mucho bien un gesto de ese tipo. Sería un signo, ¿no es cierto? El Papa se ha caracterizado en estos años de pontificado por una enorme congruencia entre lo que dice y su propio testimonio, ¿no es cierto? Entonces, esto también sería en este caso, una vez más, digamos, un signo. Sabemos que hay una agenda muy apretada, sabemos que está todo muy meticulosamente programado. Pero hoy se incorporó una nueva reunión. Entonces eso llevó a pensar que, bueno, si se incorpora esto, ¿por qué no incorporar dentro de esta copada agenda también otra posibilidad de encuentro? El Papa suele hacer estas reuniones de último momento con ciertos actores de la sociedad. Se sale del protocolo y eso siempre es como aplaudido, ¿no es cierto? Entonces, teniendo la posibilidad, podría hacerlo y sería verdaderamente un signo, un testimonio importante. ¿Me llama la atención que no lo haya agendado todavía? La verdad es que no, me parece que son cuestiones que se deciden efectivamente en el minuto, en la medida que dependen de un contexto. Es difícil prever una reunión de este tipo a 14.000 kilómetros de distancia. Hay que estar ahí. Y en ese sentido es muy bonito, ¿no? Ver que este es un papa, como decía Valeria, coherente consigo mismo. O sea, no es un papa que desde su elección se transformó en rupturista o un tipo que rompe el protocolo. Él ya en los tiempos de arzobispo en Buenos Aires hizo muchísimos gestos que iban en esa línea. Hay una continuidad muy natural entre lo que él... entre su ministerio en Argentina, en Buenos Aires, y lo que es él hoy como obispo de Roma. Claro, la duda que me surge por el hecho de que no esté todavía agendado un encuentro de este tipo es si acaso al Papa, allá en el Vaticano, ¿le llegará toda la información de lo que está pasando acá, de cuáles son los principales planteamientos, cuestionamientos que van surgiendo en torno a su visita? Yo creo que sí. Por los lugares que eligió visitar se ve que está informado. Sí, parece ser una persona muy va a Araucanía, se va a dar cuenta de estar muy enterado de que Chile es uno de los 2 países latinoamericanos que no da reconocimiento a la diversidad cultural. Nosotros y Uruguay, el resto todo lo ha reconocido. Por el tiempo que estuvo aquí como estudiante, me imagino que también bebió la atención que nosotros tenemos y que tapamos la realidad del pueblo mapuche. Hoy día estamos en medio de un conflicto muy serio. La migración ha sido un tema que nos ha costado, pero como no se nos vino encima, tal vez ha habido un poquito más de diversidad de aproximaciones y discusiones, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales. Entonces, dado los lugares que escogió, se ve que es un papa que está informado, que está enterado
y que en eso también nos va a abrir la cancha para otros temas, no solamente para el tema de los abusos. Sí, bueno, también los fieles de Osorno quieren tener la oportunidad de reunirse con él, más aún después de ese incidente en el cual él los trató de zurdos, de tontos. No sé cómo evalúan ustedes lo que pasó ahí puntualmente. Lo digo porque es otro de los temas que está generando ruido en este ambiente previo a la llegada. Sí, yo tengo entendido que los laicos de Osorno que quieren hablar con el Papa, en realidad lo que quieren es hacerse también visibles y manifestarse, y han dicho que no iban a interferir en los distintos actos del Papa, pero iban a tratar de estar o en el costado del camino del Papamóvil o algo así. Y me parece también, o sea, muy válido que quieran expresar cómo se sienten, lo han hecho. O sea, yo creo que el Papa sabe realmente cómo se siente una parte de la diócesis de Osorno con todo este tema, y me parece bien que quieran también hacerle llegar una carta o tratar de que el Papa los vea, que sepa que este es un tema que todavía duele, que no se ha podido superar, que es una grieta ahí en la diócesis, y es una realidad que estamos viviendo nosotros como iglesia, y que está bien que el Papa también la visualice. Sí, ¿les llamó la atención en ese momento el modo en que se refirió el Papa? Sin duda. Argentino total. Le salió a la Argentina de adentro. A ver, mira, Mira. este Papa ha, diría yo, desacralizado un poco la figura, ¿no? La figura de autoridad, y en ese contexto nosotros, sin temor, como católicos, como creyentes comprometidos, podemos decir, mira, sí, nos llama la atención, parece más bien un exabrupto, te das cuenta, que provocó molestia, fuera de cámara, desilusión. digamos. Eso también es una muy buena noticia. Ahora, yo creo que los laicos de Osorno esperan un gesto, pero también creo que hay que tener cautela, porque muchas veces se piensa que el Papa es el jefe de los obispos, y en realidad no. O sea, tal vez el gesto debiera venir desde el propio obispo cuestionado. Hay una conferencia episcopal que tiene una jurisdicción muy clara. El Papa no es el jefe de los obispos, más bien es el primero entre sus pares. Esa es la expresión teológica, ¿no? El Papa es el primero entre sus pares, es un signo de comunión universal, pero no es el jefe. ¿Te das cuenta? Porque a veces está el prejuicio de que es como una especie de párroco universal el Papa. No, claro. Menos mal, y cuando él se presentó a los primeros minutos de ser nombrado, él se presenta como obispo de Roma, Sí. con una manera de decirle a todos los obispos del mundo: yo tengo que hacerme cargo de esta diócesis que se me ha confiado, ustedes de la suya, piensen por sí mismos, usted conoce mejor su contexto, que yo soy, como dice Claudia, el que ayuda a dar la unidad en la misión, no que me hacemos iguales. Entonces un gesto, y dice, yo no sé si lo va a hacer, me parece, respecto a tu primera pregunta, me parece la manera de expresarse, se equivocó, fue un exabrupto. Y yo creo que es muy sano ver un Papa que se equivoca y no va a hacer gran drama sobre eso. Lo que sí entiendo es que la comunidad de Osorno se sienta muy ofendida y que de alguna manera espera algún tipo de reparación pública por una equivocación. Ahora, respecto al caso mismo del obispo de Osorno, él no tiene potestad. Él no puede pedirle la renuncia. ¿Esperaría que el gesto viniese desde Osorno, por así decirlo, desde el propio obispo? No lo esperaría. O sea, me parece que yo no estoy en la conciencia de Monseñor Barro. Él tiene libertad para conducir su diócesis y ver lo que mejor estima en términos pastorales que le conviene a la diócesis. Yo no vivo en Osorno, tampoco he estado tan cerca, sería muy patúo yo referirme sobre ello. Claro. Solamente quiero decir, respecto al prejuicio de que el Papa puede echarlo, no puede hacerlo. Él puede sugerir, proponer, pero no tiene la potestad porque es par del obispo de Osorno. Pero puedes expresar una opinión. Puede expresar una opinión, ahora también tener cuidado porque es el primero entre pares, porque además está la imagen pública como si fuera especie de párroco universal, diciendo que no lo es. Claro, es que con el comentario que le escuchamos a saber pareciera que él no tiene una opinión donde cuestione al obispo. No. O esa es la sensación que queda. O sea, hasta el momento yo creo que el Papa se ha mantenido firme en su decisión. Con el tema de los obispos y su designación, bueno, hay todo un procedimiento, ¿no es cierto? Hay sugerencias que llegan de la conferencia episcopal al Papa, se le da una terna, él escoge, hay todo un procedimiento para designar a un obispo en una determinada diócesis. Ahora, una vez que él designó a Monseñor Barros para la diócesis de Osorno como su pastor, él se ha mantenido firme en eso. Entiendo que es porque no tiene razón para creer que debería sacarlo, ¿no? O que debería articular los mecanismos necesarios para que Monseñor Barros se vaya de la diócesis. Ahora, también me da la impresión que el Papa, si tuviera en el futuro información
diferente, tampoco le temblaría la mano para dar marcha atrás, ¿no es cierto? Y hacer lo que haya que hacer para reparar una situación. Hasta el momento no se ha dado. Sabes, en último término, el problema no es Barros como tal. El problema es la fractura en la comunidad cristiana. Ese es el problema, ¿no? Entonces, todos... La fractura derivado en cierta medida por la figura, por el nombramiento de acuerdo. De Barros. Ahora, el objetivo... Ahora, el Papa no lo nombró obispo. No, Él ya era era obispo de obispo, antes. claro. Solamente Sí. lo Obispo designó en esa Castrelo. diócesis. En esa diócesis. Sí, Son los jugadores con que tiene para jugar. sí. Claro, pero él provoca molestia y la comunidad lo ha expresado así. Lo que quisiera decir es que a mí me gustaría ver que todos los lados, ¿no? Digamos, la conferencia episcopal, el Papa y el mismo obispo Barros ponen un cierto cuidado, una cierta delicadeza en buscar restaurar esa unidad perdida. A mí me parece que también habla bien de la comunidad de Osorno, que ha sido bien formada por sus obispos anteriores. O sea, que haya oposición, que haya manifestación, no estoy diciendo ofensa, pero sí respecto al disenso, respecto a una línea pastoral de un obispo. Dice, ojalá que sigamos creciendo en adultez y tengamos un laicado adulto, responsable, que sabe manifestar sus diferencias. Ahora, que eso se traduzca en que el Papa pueda hacer algo más allá de su potestad, no hay posibilidad. Claro. Sí, de hecho, dentro de esta misma lógica de los temas que están marcando la visita acá en Chile y también en Perú, ¿cómo evalúan ustedes lo que está pasando también en el país vecino con esta decisión de intervenir a esta organización religiosa? ¿Cómo lo ven? Ay, la canonista... Sí, no, es que es una de las decisiones, claro, en una circunstancia como lo que se está viviendo con los sodalicios, todo, era de esperar que en algún momento se enviara a alguien en calidad como de interventor, ¿no es cierto?, para realmente estudiar en el lugar y dentro de la misma comunidad qué es lo que ha estado sucediendo. Entonces era de esperarse, tarde o temprano tenía que tomarse esta medida. Ahora, un poco también nos habla lo que decíamos antes del Papa Francisco, que no es un Papa que le dé miedo tomar decisiones o que de pronto se mantenga como un poco al margen o que especule con los tiempos de sus visitas para ver lo que está bien o lo que está mal. O sea, lo que hay que hacer la Iglesia sigue funcionando independientemente de las visitas apostólicas, ¿no es cierto? Entonces hay medidas que hay que tomar para el bien de la Iglesia y de cosas que hay que hacer, más allá de que el Papa se esté subiendo a un avión para venir a este continente o no, ¿no es cierto? Sí. Bueno, son muchísimas las actividades que va a tener cada día el Papa Francisco acá en nuestro país. ¿Cuál creen ustedes que va a ser finalmente la sensación, el mensaje que va a dejar la visita del Papa ya una vez que hayan transcurrido estos 3-4 días de locura que va a ser la visita al Papa? Sabes que muchas veces, o digamos en estos últimos días, periodistas no me han preguntado, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el legado, no? Yo creo que el legado depende de los que nos quedamos acá. O sea, en el fondo, ¿vamos a ser capaces de continuar la conversación o estos días van a ser como la visita de una rockstar y cuando el Papa se vaya, bueno, se va a pagar el evento, nos vamos de vacaciones por lo demás? O sea, perfectamente podría pasar, ¿no? En febrero todos nos vamos de vacaciones, volvemos en marzo, entramos al colegio, a la universidad y fueron lindos días, interesantes, pero pasaron. Yo tengo mucha curiosidad de ver si, digamos, las pastorales, las universidades, las fundaciones, ¿no? Vamos a ser capaces de tomar la posta que nos trae el Papa sobre algunos temas que son súper puntuales. O sea, está el tema de la inmigración, el tema de la ecología, el tema de la mujer. ¿Ah? Sí. Esto de que vaya a la cárcel de mujeres, hombre, es lo más deliberado del mundo. Claro. El Papa ha hablado de hacer una verdadera teología de la mujer. A eso ha convocado. Y ha tenido, en cuanto a hablar de una presencia más incisiva de la mujer en la Iglesia, y no en el sentido de creemos una secretaría para poner un par de mujeres y que parezca que intervienen. Claro. No se trata de eso. El Papa nos pide que entendamos que la Iglesia es con la mujer. O sea, una iglesia sin mujer no es iglesia, porque Dios nos creó hombre y mujer. Por lo tanto, el genio femenino del que hablaba Juan Pablo II tiene que verse y expresarse en todos los órdenes de la vida de la Iglesia. Nosotros sabemos que, si hablamos de Chile, el gran porcentaje de la actividad de los agentes pastorales somos mujeres, ¿no es cierto? Pero además de hacer la actividad pastoral en terreno y todo, tiene que estar la mujer aportando con su genio femenino en las decisiones, en los organismos consultivos, a nivel de la Iglesia local, a nivel de la Iglesia internacional.
internacional. El Papa trató de hacerlo en la Curia Romana, ya poniendo mujeres en lugares claves, creando una consulta femenina o en la Comisión Teológica o al frente de los museos vaticanos, en la Comisión para la Protección de los Menores, pero ahí queda todo un camino por recorrer. A mí me toca trabajar harto con jóvenes y mi impresión es que los jóvenes no están muy ahí con la figura misma del Papa o con la papolatría, eso les da lo mismo. El punto son los temas que le ha puesto la agenda internacional. Sí. Entonces yo creo que la gran expectativa es que podamos dialogar, siendo creyente o no creyente, con un hombre que es una figura internacional y que ha puesto un montón de temas en esta tapete internacional. La acogida a la diversidad sexual, reconocimiento del daño que hemos hecho como cultura occidental a los hijos de familias divorciadas y el reconocimiento que tienen que tener dentro de la Iglesia. Los migrantes, como decía Claudia, el lugar de la mujer. La ecología. El problema ecológico junto con el problema de la justicia y el cuestionamiento de un modelo de desarrollo que va dejando desechados en el camino y que va destruyendo el planeta. Yo creo que eso van a ser, espero que sean los temas sobre los cuales conversemos y son los temas sobre los cuales la juventud chilena quiere discutir. Y sabiendo que la juventud chilena y toda juventud es como el último capital de conciencia crítica, porque los jóvenes no tienen intereses particulares que defender. Ojalá que esos sean los temas en los cuales podamos calar hondo y lo importante no va a ser tanto el recuerdo del Papa, sino es que si entramos en la lógica de los temas que hay que discutir, por lo que está en juego es una vida más humana, más justa, más fraterna, de la comunidad cristiana, del país en su conjunto, de nuestro continente. Claudia, ¿querías decir algo? Sí, nada, que precisamente me gusta la manera en que el Papa aborda la cuestión ecológica, ¿no? Porque la conecta con temas de justicia. O sea, a ver, aquí es verdad que es importante reciclar, es verdad que es importante plantar árboles y cuidar el agua, pero en conexión con eso están las leyes de protección social, en conexión con eso están las leyes laborales. O sea, se trata de una ecología integral. Es muy fuerte esa expresión en sus documentos y en sus discursos. Es el problema socio-medioambiental. Exacto. O sea, no es solo medioambiental, porque lo que hace es poner al hombre en el centro del problema. Entonces, claro, como decías tú, no se trata solo de la ecología por sí misma, sino cómo se relaciona con el tema económico, hasta con los pueblos originarios. Cuando el Papa dice, a ver, cuando van a hablar de un proyecto económico en tierras que pertenecen a los pueblos originarios, tienen que ser un interlocutor válido ellos también, entonces, porque están en el centro del tema, ¿no es cierto? Entonces, le da un contexto al tema ecológico que tiene otro contenido muy diferente. Bueno, si estamos en un país que está con un montón de reformas en camino bien clave, temas de educación, laboral, tributaria, de pensiones, en temas más de moral personal. Y la nueva ley de migraciones. Exactamente, que es la misma que tenemos hace 75 más o menos, claro. Que seguimos viendo la migración como una amenaza, como un problema. En ese sentido yo me imagino y espero que la visita del Papa nos enriquezca y nos haga ver perspectivas distintas sobre cosas que estamos abordando nosotros hoy día como chilenos, creyentes y no creyentes. Perfecto. Veremos qué es lo que pasa finalmente cuando ya aterrice el avión, venga el Papa Francisco. Son muchísimos los temas que han ido surgiendo a lo largo de estos días, muchísimos, todas esas conversaciones que se han generado en torno a la visita, con cosas buenas, con críticas también, parte de lo que va a estar acompañando al Papa Francisco acá en nuestro país. Así que muchas gracias por habernos acompañado y por haber comentado con nosotros las expectativas que también tienen sobre por la invitación. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más Vía Pública.